vamos a repasar la historia de los bases en Argentina. Hago una aclaración. Cuando hablamos de historia de bases, tomamos los jugadores que han estado en esta posición para el básquetbol argentino, podemos decir desde mitad de la década del 40 hasta hoy. ¿Por qué tomamos ese punto de partida? Porque hasta ese momento hay que decir que en el básquetbol se jugaba con el viejo estilo, en el básquetbol argentino, se jugaba con el viejo estilo de defensores y delanteros, donde los jugadores defensores, muchos de ellos no pasaban la media cancha, lo hacían esporádicamente y en circunstancias apremiantes, sino se quedaban como imitando el fútbol, porque así creció, así nació este deporte del básquetbol, imitando al fútbol en gran parte de sus reglas y de su conformación estructural de este deporte. Esos jugadores estaban para defender y participaban poco del ataque, por lo tanto se atacaba con 3 jugadores apenas. Entonces, a partir de mitad de la década del 40 empieza la función del base, cuando los 5 defienden y atacan, a asemejarse el base a la posición que conocemos hoy, al jugador, al conductor, al llevador. Ya después Javier va a hablar un poco de las funciones específicas de este jugador. Pero digo, tomo esa medida porque a partir de ahí empezamos a elegir lo que es la historia del básquetbol argentino. Y empezamos con el primer gran base del básquetbol argentino y por lo tanto de la selección, porque vamos a ver que hay algo que los une a todos estos jugadores, que es que todos han pasado en algún momento por la selección, porque claro, fueron los que marcaron época en el básquetbol argentino, fueron de los más destacados y por eso llegaron a la selección. Arrancamos con Raúl Pérez Varela, el base de la selección argentina en 1950 en el Campeonato Mundial, jugador surgido de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, que después pasara a Racing Club, un jugador muy bajito, pero realmente muy, muy bueno, y fue el conductor de la selección que fue campeona del mundo en 1950. Vamos a la siguiente foto para hablar de otro que tuvo una carrera corta, lamentablemente, pero muy buena, que fue Roberto Bió. Roberto Bió, con solo 18 años, integró la selección argentina en el Mundial del 50. Este jugador surgido de GEBA, de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y que después pasó a Villa del Parque, jugó en la selección entre el 50 y el 55. Un detalle apenas, para tener en cuenta la maldad que significó la sanción de por vida a los campeones de 1950. Tenía apenas 24 años Roberto Bió cuando fue sancionado. En el mejor momento de su vida deportiva fue sancionado por la dictadura militar y le impidió a él seguir con su brillante carrera y a la selección argentina de disfrutar de un jugador que le hubiese dado mucho más. Seguimos entonces, después de la sanción, tanto Pérez Varela como Roberto Bió fueron sancionados en el Mundial del 50, aparece otra generación. Y acá en esta foto vamos a mencionar a 2 juntos porque nos los puso ahí la tapa de la revista El Gráfico. Uno es el santiagueño Alfredo Tulli, que estuvo en la selección entre 1958 y 1963, de Santiago del Estero, un símbolo, el amo Alfredo Tulli, con camiseta roja, y a la izquierda y a la derecha está el mono Hugo Olariaga, el cordobés, que fue una de las grandes figuras de aquel equipo mitológico de las Estrellas Blancas de General Paz Juniors en Córdoba, que era medio como una selección argentina en su momento. Olariaga era el base, súper talentoso, gran jugador. Estuvo solamente e increíblemente un solo torneo en la selección en 1961 en el Sudamericano, pero una particularidad, estaba en el 1,90 m, 1,89 m. Para la época era un base muy alto, pero con gran capacidad física. Seguimos repasando otro que fue congeneracional, tanto de Tulli como del mono Olariaga, que fue el santafesino Ricardo Crespi.
surgido de aquel campeonato sudamericano juvenil de 1955, donde Argentina fue campeón y donde las grandes figuras de ese equipo fueron Ricardo Alix, que fue la gran figura del torneo, ahora ya lo vamos a ver, y Ricardo Crespi, el santafesino, que jugó en la selección entre 1960 y 1968, otro gran jugador, el santafesino. Y vamos al siguiente, este sí, Ricardo Alix, ¿no? De la misma generación de Crespi, Alix formado, surgido de Villa del Parque, tal vez después de Furlong, el más grande talento que dio ese club, y me animaría a decir todo el básquetbol argentino, y después pasó a Racing. Y una cosa muy extraña, un jugador que empezó a brillar a finales de la década del 50 y durante gran parte de la década del 60, solamente estuvo en la selección en los años 66 y 67. Un poco porque tal vez esa fue la década más desorganizada de la historia de la selección y además porque él era un personaje bastante polémico, bastante particular y nunca le dio gran importancia a la selección argentina, lamentablemente, el base de la selección campeona sudamericana en 1966. Alix, dijimos 66 y 67 solamente estuvo en la selección. Seguimos para adelante y ahora casi los invitaría a ponerse de pie porque viene el Beto Cabrera, Alberto Cabrera, el bahiense, que estuvo en la selección entre 1967 y 1979. Bueno, uno de los pilares de la historia del básquetbol argentino, el Beto Cabrera, ya mucho más contemporáneo. Seguramente algunos de los que nos están acompañando en este programa pueden haberlo visto y seguramente nos eximen de todos los comentarios que son unánimes. Los últimos dos, tanto de Ricardo Alix como de Cabrera, no sé ustedes, yo jamás escuché a nadie que haya puesto en duda su calidad como jugador. Unos verdaderos monstruos de esta posición. Seguimos hacia adelante, el Beto Cabrera, dijimos, entre el 67 y el 79 en la selección argentina, el turno de Carlitos Pelandini, el hombre surgido de Lanús, que brillara además en Obras Sanitarias, que después terminó su carrera jugando para Obras y para River Plate. Esa es la imagen con la camiseta del equipo de Núñez. Jugó en la selección entre 1968 y 1977, también un jugador que marcó también una época. Seguimos para adelante, el turno de un amigo de la casa, de Eduardo Tola Cadillac, que jugó en la selección entre 1974 y 1984, un producto genuino del Deportivo San Andrés, el ídolo máximo de la historia de este club, también un jugador que marcó toda una época y después este jugador nos va a dar un poquito de pie para lo que va a hablar Fabián Pérez, porque este es un claro caso de un jugador que comenzó jugando como escolta en su época no solo de juvenil, digamos, de categorías menores, sino que llegó a primera división también, casi jugando como escolta, y después un entrenador con mucha visión, como fue Heriberto Johnwitt, lo corrió a la posición de base acertadamente, y de esa situación en especial nos va a hablar después Fabián Pérez. Pero seguimos repasando y me imagino que seguirán de pie después del Beto Cabrera y del Tola Cadillac. Hay que seguir de pie porque viene otro santiagueño, escuela de buen básquetbol, el inolvidable Miguel Cortijo, que estuvo en la selección entre 1979 y 1992. Acción típica de él, vemos ahí en imagen, mirando para un lado, pasando para otro. Un hombre que reinventó la posición de base en el básquetbol argentino. Seguimos para adelante, otro que con características totalmente diferentes a las de Miguel Cortijo, pero que también marcó una época, otro bahiense, Marcelo Ricciotti, con una potencia física que hasta ese momento me parece que no se conocía, y una característica de que un jugador solo arrastraba a todo un equipo. Nunca vi algo igual de que un jugador solo sostuviera un equipo como hizo Marcelo Ricciotti con el Pacífico de Bahía Blanca de comienzos de la Liga Nacional. Breve su paso por la selección entre el 87 y el 90, pero también marcó una época para el básquetbol argentino. Seguimos, nos vamos a otro grande que lo vamos a tener hoy con nosotros, que es Marcelo Milanesio, también otro grande del básquetbol argentino. Acá, mirá, enfrente de quién, ¿no? Nada más ni nada menos que
Sasha Djordjevic en el Mundial del 98. Marcelo jugó en la selección entre 1986 y precisamente este Mundial de Atenas del 98, a Marcelo lo vimos la gran mayoría. Marcelo fue un monstruo del básquetbol argentino. Seguimos la recorrida y ahora empezamos a ver cómo aparecían los posibles relevos, ¿no? Las nuevas generaciones que, como Marcelo fue tan bueno y se mantuvo tanto tiempo en la selección, estos eran como acompañantes de él, los hombres que lo recambiaban. Vamos al que primero ocupó esa posición, el Dani Farabello, de Colón, de Entre Ríos, que estuvo en la selección mucho tiempo, fue un jugador muy considerado durante mucho tiempo, entre el 93 y el 2006 en la selección argentina de mayores, un gran jugador, Dani Farabello, que también ahí el gallego lo podrá ubicar entre esos jugadores que se movían en las dos posiciones. Me parece que Dani Farabello hoy sería un jugador muy requerido por los entrenadores porque puede jugar en las dos posiciones de la media cancha. Seguimos y acá hay un dato interesante, o un personaje interesante, Facundo Zucaschi, ¿no? El corto que tal vez no tuvo gran desarrollo en la selección argentina, aunque integró distintos equipos. Esto es increíble. Entre 1991, siendo un jovencito, juvenil todavía, y el 2007, siempre como hombre de complemento. Y acá un tema clave. Un hombre que dominó la posición de base en la Liga Nacional, siendo el líder en asistencias durante muchos años en la Liga Nacional Argentina, pero claro, el salto al nivel internacional le costaba porque era un jugador de una estatura muy limitada, muy limitada. Entonces, este es un claro ejemplo de jugadores que se vio frenada su proyección porque tenía limitaciones físicas, pero una cabeza brillante, la del hombre de Ceres en la provincia de Santa Fe, Facundo Zucaschi. Seguimos y acá ya empezamos a desembarcar en la generación dorada, entre los muchos y buenos representantes que ha tenido ese grupo, el turno de Alejandro Montecchia, que estuvo en la selección entre el año 97 y el 2004. Y digo, este 2004 por decisión propia, porque si hubiese querido, hubiese podido seguir en la selección nacional, porque se retiró en el mejor momento en cuanto a nivel personal. También otro hombre que ya está en la historia grande del básquetbol argentino. Seguimos con los representantes de la generación dorada y nos vamos al tucumano Lucas Victoriano, acá nada más ni nada menos que frente a Kevin Garnett en el preolímpico del 99, el tucumano que estuvo en distintas selecciones entre el 97 y el 2003 y también integrante de algunas buenas actuaciones de la selección argentina. Seguimos y acá otro símbolo de estos últimos 20 años como ha sido Pepe Sánchez, ¿no? Pepe Sánchez que estuvo en la selección entre el 98 y el 2011, aunque por decisión propia, como también hubo otros casos, y no sé, casualmente dos vecinos de él, como fueron Alejandro Montecchia, que como dijimos, por decisión propia se alejó definitivamente de la selección, y también algo similar había hecho el Beto Cabrera, que entre el 74 y el 79 no había participado de la selección por decisión propia, decidió retirarse, y después, al igual que Pepe Sánchez, volvió para un torneo en nuestro país. El Beto Cabrera en el 79 en el Sudamericano en Bahía Blanca, y Pepe Sánchez lo hizo en el 2011 en el preolímpico de Mar del Plata. Seguimos repasando y bueno, decíamos, ¿qué va a pasar cuando Pepe Sánchez no esté más en la selección? Bueno, el problema no fue grave porque estaba este hombre de atrás, ¿no? Pablo Prigioni, el de Río Tercero, que integró la selección, aunque parezca extraño, pero estuvo 11 años en la selección, entre el 2003 y el 2014. Brillante carrera de Prigioni, que también suma una medalla olímpica con la lograda con el bronce en el 2008 en Beijing. Y después de Pablo Prigioni, otro que en algún momento dice, bueno, hasta aquí llegué, no sigo más en la selección porque mis sucesores tienen el nivel para hacerse cargo de la conducción de la selección, y ahí nos vinieron los actuales tres bases del equipo argentino, Facundo Campazzo, de lo mejor, ¿no? Creo que esto a lo largo del programa lo vamos a hablar hoy, de lo mejor del básquetbol FIBA,
hasta podríamos animarnos a decir si no es el mejor base FIBA del momento, de los jugadores, digamos, internacionales, tal vez el mejor del momento, siendo el base titular de la selección, con dos laderos de enorme jerarquía, como son Nicolás Laprovítola, Campazzo, que está en la selección desde el 2012, Laprovítola, que se le adelantó porque está en la selección desde el 2011, él siendo uno de los bases del equipo nacional, y también Luca Vildosa, al que le deseamos que rápido se recupere de la lesión en un hombro, el actual base del Baskonia, que tuvo su debut en el 2016 en la selección argentina. Entonces, con estos tres cerramos la historia de grandes bases del básquetbol argentino.